¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Un poco de todo, con Luis Anchondo y Vicente García Campo. Y pues una vez más amigos, me he levantado temprano para hundirme en el pozo de conocimientos de Vicente, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, muy bien. Pues tratando de sobrevivir a ese pozo de conocimientos, ¿no? Yo creo que en esta vida hay que evitar los extremos. Yo recuerdo, no sé quién era que me lo decía, dice, hay que evitar ser un elefante en cuanto a sabiduría, pero tampoco hay que ser un mosquito. Creo que me lo dijo Unamuno en alguno de sus libros. Y realmente tenía razón, o sea, ser un prosbicédeo, ¿cómo se dice? Prosbicio, ¿no? Prosbicidio. No Un sé, elefante, sí. La ya, clasificación taxonómica de los elefantes, el pues es paquidermo, ¿no? También se les dice. paquidermo, sí. Pero paquidermo es de- de- del tamaño y prosbícido Ok. de la prosbicie, que es la trompa. Oh, Bueno, ok, pues ok. eso, ¿no? Nunca había Pero escuchado esa palabra, ¿eh? sí que se utiliza en taxonomía animal en lo que es la clasificación. Bueno, pues eso, que hay que procurar no ser un paquidermo, porque entonces te conviertes en muy lento y si tienes muchos conocimientos, al final te cuesta procesarlos, pero tampoco un mosquito. ¿M? Claro, hay Y este que... ejemplo nos vendrá bien después si lo enlazo de casualidad, ¿eh? No ha sido premeditado, nos vendrá bien con la idea de la formación eh, del Instituto de Libre Enseñanza, o sea, la manera en que ellos afrontaron el sistema de escolarización frente a lo que era habitual en aquella época en España. Y después de repasarlo, porque yo conocía el krausismo, la institución libre de enseñanza y la residencia de estudiantes, que ya adelanto a los oyentes o a las personas que visualicen este vídeo, que será el tema, pues tenían una serie de ideas que eran muy modernas pedagógicamente hablando y los seguían incluso hoy en día. De hecho, a día de hoy todavía no se aplican en su justa medida, tal como lo hicieron ellos hace más de 100 años. Así es. Bueno, y bueno, en efecto, vamos a hablar ahora del krausismo, de la Institución Libre de Enseñanza, que fue parte de este movimiento filosófico. Pero antes de ello, me gustaría preguntarle a Vicente cómo andan las cosas por la provincia de Barcelona, allá se me olvida, Vicente, el nombre de tu Sí, el pueblo es Llinars del Vallés. Ginás, sí, exactamente. Pues nada, aquí está todo muy, muy tranquilo. Hace buen tiempo, los políticos, pues a lo suyo, no se entienden. Creo que aquí en Cataluña tenemos un parlamento regional. Uh -huh. Han salido un par de partidos que si hicieran alianza entre ellos conseguirían gobernar, pero al parecer no se entienden. No sé muy bien por qué no se entienden. La verdad es que tampoco me preocupa mucho. Son partidos independentistas que a mí me la traen un poco al pairo, con perdón, ¿no? Claro. Pero bueno, que siguen, que están ahí quietecitos, que no forman gobierno y por lo demás todo bastante bien. Parece que lo importante ahora, que no solamente es a nivel regional de Cataluña o a nivel del Estado español, sino que es una cosa a nivel mundial, Uh -huh. el tema de la COVID poquito a poquito se va dominando. Aquí Ya. ya se ha vacunado a la gente mayor, poco a poco se va bajando el límite de edad. Ahora se está vacunando a la gente, se está empezando a vacunar a la gente entre 50 y 60 años. Muy bien. Se está empezando a llamar a la gente, hoy lo he visto por primera vez, entre 18 y 35, creo. Así, Claro. ahí estamos. Pues acá en Estados Unidos, saludos amigos a todos desde Texas. Yo creo que este es el único o de los pocos podcasts internacionales, ¿no, Vicente? Pues donde, no lo sé, la verdad es que yo es lo único donde que conozco. yo también no he visto otro donde se conecten dos, pues, ¿qué somos? Podcasteros, ya me inventé una nueva palabra, comunicadores, no sé, pero que están no solamente en países distintos, sino en continentes distintos, así que Distintos. esperemos que seamos de los pocos y bueno, eso del COVID es interesante, Vicente, acá en Estados Unidos pues ya un gran porcentaje de la población se ha vacunado. Me Ujú. imagino que ya andaremos en un 35-40% y eso porque muchas personas no se quieren vacunar por razones personales, pero aún así con la vacuna pues sigue habiendo casos, ¿verdad?
y sigue todo esto de las mascarillas, de la Mm, distancia social. Yo el otro día tuve una especie de conflicto interno con esto de las mascarillas y porque por un lado, bueno, yo sé que el virus sigue todavía activo, ¿verdad? Y hay que ujú, seguir manteniendo nuestra distancia y cuidándonos, pero por otra parte me preocupa que después aún de vacunarnos y ya de haber pasado un poco, pues que la gente siga con este miedo, ¿no? Que ya se ha vuelto también una especie de paranoia, ujú, que se siga con esto de las mascarillas cuando ya no sea necesario y sobre todo con este distanciamiento social, ¿no? Porque ahora yo, bueno, hace un par de semanas me topé con un conocido y yo con esto de las máscaras, bueno, yo soy muy distraído, entonces yo soy de las personas que llegan a un lugar sin la máscara, entonces me acuerdo cuando voy entrando y me devuelvo al coche por ella y, pero yo trato de seguir viviendo pues como se hacía antes, ¿no? ujú. Inconscientemente, no irresponsablemente. Y me topé a un conocido y mi primera reacción fue ir a saludarlo y le di un abrazo y la persona se quedó así como si lo hubiera atacado, ¿no? Una cosa así. Entonces me Ujú. preocupa que eso se quede ya como esto de la nueva normalidad. Yo el otro día, después de un año, por primera vez entré a un supermercado sin mascarilla. Ujú. Y fue una cosa bastante extraña porque era el único que no la llevaba puesta. Y entonces digo, bueno, ya, ¿quién iba a pensar que ya el entrar a un lugar sin la mascarilla, pues ya iba a ser algo extraordinario en el sentido Ujú. no en el buen sentido de la palabra, sino como algo ya fuera de lo normal, fuera de lo común. Y bueno, me sentí incómodo porque también pues sientes las miradas, ¿no? Así de, ay, no trae la mascarilla, nos va a pegar algo, no sé. Entonces, bueno, después de esa experiencia decidí seguir usándola un poco para, pues, Ujú. eh, yo creo que es más incómodo no traerla porque todo el mundo ya te ve raro, ¿no? Y bueno, aquí ya la mayoría de la gente, te digo, está vacunada, pero me preocupa eso, ¿no? Me preocupa que esto sea la nueva normalidad, a pesar de que ya poco a poco se esté eh, pasando todo esto del virus. Pero bueno, sin duda alguna, el virus sigue matando, sigue habiendo infecciones, sobre todo en India, ¿no? Que ahorita está la cosa terrible por allá. Entonces, bueno, yo creo que es todavía pronto para ya no traer las mascarillas, pero sí me preocupa que esto se quede ya como una nueva. Hombre, en España el nivel de vacunación es más bajo, bastante más bajo, las cifras no son tan buenas, pero lo que sí que te aseguro es que en cuanto la gente pueda, la mascarilla se la quitará. De hecho, estos días que se ha quitado el estado de alarma, la Sí, gente joven salía por ahí sin mascarilla, con ganas de divertirse. claro. También no sé hasta que en interiores yo creo que se tardará en quitar la mascarilla en Ujú. España. En exteriores hay que tener en cuenta que el virus por encima de 23, 24, 25 grados, su estructura se destruye. Entonces, un país tan cálido como es España, yo creo que en exteriores, en la calle, quizás este verano se pueda empezar a plantear que la gente vaya sin mascarilla. Claro. Pero bueno, es una opinión mía y no tengo datos contrastados detrás para confirmarlos. Pero No, y aparte es un tema delicado, ¿no, Vicente? O sea, a mí me gustaría, como lo es esto, como es la política, sobre todo ahora que está todo tan polarizado, ya uno dice cualquier cosa y no falta los que se te echan encima, entonces mejor hablemos del causismo. sí, bueno, como Bueno, quieras. bueno, amigos, pues ¿por dónde empezamos, Vicente? Yo creo que hay mucho de qué hablar con esto del krausismo. Y pues, ¿qué te parece si empezamos hablando acerca de un poquito de dónde viene esta corriente? Bueno, yo sé que esta corriente viene de Alemania, Ujú. viene de Krause, que fue un filósofo alemán. No recuerdo exactamente el nombre, creo que es Frederick, ¿no? Frederick Krause, tiene un nombre ahí medio largo. Y Friedrich Krause viene de esta corriente del idealismo, corrígeme si estoy mal, Vicente,
del idealismo alemán, que yo creo que comienza con Kant, con Emmanuel Kant en la Ilustración. Y Krause es un filósofo que vive a finales del siglo XVIII y principios del Ujú. siglo XIX. Y también tiene que ver su filosofía con los masones, ¿verdad? Hay por ahí cierta influencia de la masonería en Krause. Esto es lo poco que yo sé de Krause. Vicente, no sé si tú quieras aportar algo más del creador del krausismo. No, con eso es suficiente. Simplemente para situarlo en coordenadas temporales, pues que ya había muerto cuando Julián Sánchez del Río llegó a Alemania y se empapó de esa filosofía. Aquí en España, pues me gustaría señalar que fue Julián Sánchez del Río, un soriano de Arévalo de la Sierra. Por cierto, un pueblo que está muy cerquita de, no sé si lo conoces, Luis, No, pues está al lado, has estado en casa de Sánchez Dragó, ¿verdad? sí, pero en la de Madrid, no en la Ah, de Soria. Ujú. vale, vale. Pues está en la zona, no sé, debe estar a unos 10, 15, 20 kilómetros de Castilfrío, que es donde Sánchez Dragó tiene su cuartel general o, bueno, su casa de veraneo o la casa Suarem, familiar. No, Suarem, no te quedes broma. no sé Su, exactamente. Sí, sí, ¿qué decía? Suarem. Su arena. Pobrecillo el que tengo la arena hoy en día. Uy, esto no lo tenía que haber dicho, ¿no? Nos lo van a censurar. Bueno, pues la cuestión es que Julián Sanz del Río, que es de Arévalo de la Sierra, un pueblo de la provincia de Soria, unos 30, 35 kilómetros de Soria, creo que en la comarca de las Tierras Altas, pues era de un pueblecito muy pequeño. Aconsejo a la gente que lo vaya a visitar y sobre todo que visite el Acebal de Garagüeta. Por si alguien tiene alguna duda de lo que es un acebal, que sepan que Hollywood en inglés significa acebal, o sea que es ese árbol, el árbol este de las bolitas rojas de Navidad. Bueno, pues este hombre se tuvo que ir de su pueblo, fue a Madrid y estudió y se dedicó a la filosofía y conoció a Krauss, al krausismo. Ujú. Entonces lo importó. El krausismo en Alemania cuando él llegó ya estaba un poco pasado de moda. De hecho, a Krause lo consideran un poco un filósofo de segunda clase, Categoría. Sí. es una categoría, sí, o segunda división, lo que prefiera. Pero bueno, aquí en España, a través de Digamos menor, ¿no? Se oye mejor un filósofo menor. sí, menor, porque, Ujú. bueno, sería menor en cuanto a sus planteamientos si lo comparas con Kant o con Fichte. Y fíjate que esa, y no es no es un juicio mío, ahora sí que a priori, ¿no? De ya que estamos en esto de filosofía. Sí, pero a mí esa es es algo de la filosofía de categorizar a los filósofos que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Con eso de decir filósofo menor o filósofo principal. Yo creo que es como en todo, ¿no, Vicente? En la literatura hay unos que por algún motivo tienen más Ujú. suerte y resaltan más que los otros, pero eso no ¿cómo se dice? No le quita mérito. ¿Cómo dices? Vale. De meritar, De meritar existe, sí. de meritar. No lo demerita, pero sí. Bueno, acabas de decir algo, no te quiero interrumpir, Vicente, mejor me espero a que termines. Ah, no, que se le considera un filósofo menor, claro, si lo comparas con Kant o con Fichte, Ujú. las grandes O figuras, Hegel. o Hegel, ¿no? Pero la influencia que tuvo en España a través de este señor, de Julián Sanz del Río, y luego Francisco Giner de los Ríos y la institución de libre enseñanza, pues bueno, sería menor a efectos teóricos, pero a efectos prácticos realmente tuvo una influencia bastante importante. Y en el caso de la pedagogía, una influencia que ha llegado hasta días de hoy. Corrientes pedagógicas actuales, aunque no lo sepan, están bebiendo en buena medida de lo que fue la institución libre de enseñanza. Así que bueno, lo de menor lo dejaremos entrecomillado. Claro, así es. Bueno, Vicente, acabas de decir varias cosas. Me gustaría proponerte lo siguiente, ¿por qué no hablamos un poquito del contexto histórico del siglo XIX Ujú. para entender por qué el Vale. krausismo fue algo importante en dicho siglo y principios del siglo XX, sobre todo, ¿no? Y bueno, hasta nuestros días, como dices, pero quizás ya no tan marcada la influencia No, como fue en ese tiempo. Dijiste algo, bueno, antes de entrar en el contexto histórico y como introducción al contexto histórico, dijiste algo muy interesante. Dijiste que cuando Ginés del Río importa de Alemania el krausismo, este ya estaba un poco pasado de moda. Y esto me recordó una frase de Ortega y Gasset
que dice que los españoles siempre entraban al futuro de espaldas. Es decir, que las corrientes culturales de otros países pues siempre llegaban tarde, ¿verdad? Bueno, amigos, no es mi intención hablar mal de su país, ni mucho menos, pero pues esto es lo que yo he percibido desde fuera, lo que he leído, así que esto es, si digo algo negativo, pues es con todo respeto, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con que, bueno, yo esto me remonto hasta la época medieval, porque en España llegan las corrientes culturales tarde a lo largo de la historia. Bueno, yo no sé si tú estés de acuerdo o no, Vicente, ahorita nos hablas de ello, pero mi opinión es porque no hubo cortes estables en España hasta muy tarde, hasta 1492, cuando se juntan Castilla y Aragón, y pues esto de alguna manera eh, no era un impedimento para el progreso, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con Francia, donde hubo cortes estables, pues desde el siglo XIII, siglo XII, desde Leonor de Aquitania, ¿no? Y todas estas grandes cortes, yo creo que el que no haya habido cortes estables y también la influencia tremenda de la Iglesia Católica por siglos, yo creo que esto hizo que las corrientes culturales pues llegaran tarde y esto también tiene que ver un poco con el krausismo, ¿no? Ya hablaremos de ello. ¿Tú qué opinas de ello, Vicente? ¿Tú Bueno, también lo percibes? Bueno, tú que sí, sí, vives sí. en el país y... Sí, sí. La ausencia de cortes estables evidentemente evitó que se formara una cultura cortesana. ¿Por qué Italia despuntó por encima de todos los países europeos? Eran países o ciudades, estados, exactamente no sabría cómo definirlos, pero en cada uno de ellos había una corte estable con dinero y con gente, entrecomillado, y me está saliendo mucho la palabra entrecomillado, ociosa alrededor. La cultura necesita de un ocio y de un cierto sedentarismo, y más en una época que la cultura estaba exclusivamente en los libros. Las cortes permitían esa relación con las grandes personas cultas, las grandes fortunas, tipo como la de Florencia, de los Médicis y demás, Exactamente. permitían que hubiera esos mecenas, etcétera. En el caso de España, estas cortes estables no se produjeron. Hubo la del rey Fernando de Aragón, Isabel la Católica, pero después desapareció porque Carlos primero España y quinto Alemania, era un rey guerrero, o todavía era un rey guerrero, y sus cortes eran itinerantes. De hecho, son famosos los tapices que utilizaba Carlos I para indicar dónde se situaba la corte. O sea, la corte era donde estaban los tapices, unos tapices de Flandes y tal, que son una Claro. preciosidad, pero que al fin y al cabo se colgaban en un palacio de un noble, del noble que estuviera por allí en aquel momento, en Ujú. la zona en la que estuvieran de visita Carlos V y su séquito, se colgaban, donde se colgaba el tapiz era la corte, y en el momento que se descolgaba el tapiz dejaba de ser la corte, con lo cual era completamente imposible que se creara una cultura alrededor de la corte. Y después en Felipe II, cuando ya se creó, pues Felipe II decidió, pues aunque España en aquella época era la mitad del mundo, decidió cortar con la otra mitad del mundo, por el tema de la contrarreforma, etcétera, ¿no? Claro. Y sí, sí, evidentemente influyó, y mucho. Bueno, en lo que dijiste estoy en un poquito, bueno, estoy de acuerdo en eso de que Carlos V pues no tenía una corte estable como tal, pero yo creo que sí, bueno, Carlos V del Sacro Imperio Germánico, Ujú. Carlos I de España. Sin embargo, yo creo que sí fue uno de los, desde mi punto de vista, los mejores reyes que ha tenido España en el sentido del progreso, porque de alguna manera Mm, introduce el Renacimiento, ¿no? Bueno, el Renacimiento sí, se empieza a forjar con los reyes católicos, pero luego ya con Carlos V que venía de los Países Bajos, ¿no? Es decir, no había nacido en España, según tengo... eh, sí, sí, no, no, o, o, nació creo, no, en Antwerpen creo que nació, Amberes, sí, en o otra Gante, parte. ahora no Sí. recuerdo, Gante o Amberes, uno de esos dos Ujú. sitios. Y bueno, Carlos V era nieto de los reyes católicos, hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, Mm, me parece.
Sí, sí. Y sí trae, yo creo que sí es uno de los reyes que sí trae el progreso de España, sobre todo gracias a Erasmo de Rotterdam, ¿no? Que ya lo hemos Ujú. mencionado en otros programas, que fue su tutor. Y esto pues hace que esta cultura renacentista de Erasmo de Rotterdam pues se introduzca en España con, sobre todo con estas ideas del cristianismo primitivo, que bueno, esto ya lo hemos tocado en Ujú. otras emisiones. Pero sí, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que no hubo cortes estables hasta muy tarde, ¿no? Hasta esta época un poco ya de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Ahora, volviendo a lo del krausismo, que el krausismo vendría a ser un movimiento educativo, ¿verdad? Un movimiento regeneracionista, quizás de la educación. Tiene que ver, Vicente, con, desde mi punto de vista, ayer lo estuve pensando, con conciliar, Mm. conciliar las dos Españas. Así es como yo defino el krausismo, como un sistema educativo cuya meta fue conciliar las dos Españas y, claro, traer de alguna manera, promover el progreso, promover la ciencia, pero me gustaría hablar de estas dos Españas, porque esto tiene mucho que ver con el siglo en el que surge el krausismo, que es el siglo XIX. Bueno, esto de las dos Españas es algo que fuera de España, cuando se estudia el país, se habla mucho, ¿no? Ujú. Yo creo que las dos Españas se refiere a la España tradicional, la España castiza, la España conservadora, la España católica, puede ser por un lado, y por otro lado, pues la España más liberal, ¿no? La España ilustrada. No quiero utilizar el término ateo, ¿verdad? Porque yo creo que esto ya es muy radical decir que los ilustrados eran ateos, porque no había otras, por ejemplo, el krausismo no tenía nada que ver con el catolicismo, ¿verdad? Es decir, no, pero esto no quiere decir que no creyesen en un Dios, es decir, estaba bastante influenciado por la masonería, y la masonería pues sí cree en una especie de arquitecto del universo. Entonces, estas son las dos Españas, ¿no? Así es como yo lo he entendido a lo largo de mis años estudiando el país. Y yo creo que estas dos Españas surgen, se habla mucho de que el enfrentamiento es en el siglo XIX, pero ¿cuándo surgen? Yo creo que surgen en el cambio de casas reales de los Mm. Austrias a los Borbones, que es Sí. específicamente en 1700. Es decir, yo creo que la España tradicionalista, castiza como tal, termina en el siglo XVI, en 1700, con Carlos II, el famoso que le decían el rey hechizado, este rey que tenía deformaciones físicas gracias a la endogamia de los Austrias. Bueno, la endogamia, amigos, si no saben lo que es, pues era que por mantener la sangre real, pues tenían relaciones sexuales entre ellos mismos, ¿no? Entre la familia para, de alguna manera, pues por cuestiones políticas, ¿no? Más que nada para heredar, etcétera, etcétera. Y, y ahí termina bueno, no termina, pero ahí, ahí se pone fin a lo que era nada más una ideología que duró por siglos, que es la ideología del catolicismo, que está muy relacionada con los Austrias. Entonces, para mí termina esto con Carlos II y luego empieza una nueva corriente ilustrada, una nueva corriente mucho más liberal y una nueva corriente que quería dejar a la Iglesia Católica fuera, Ujú. que son los Borbones. Ahora, los Borbones no son los mismos, o sea, sí son los mismos Borbones que Ujú. existen hasta hoy, pero ya la ideología es totalmente distinta. Yo estoy hablando de los primeros Borbones ilustrados que llegan en 1700. El primero de ellos es Felipe V, y ya tenemos todo el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, donde ya es un pensamiento más liberal que va a contrastar con el pensamiento de antes de 1700, que es el de los Austrias. Entonces, para mí las dos Españas son estas: la de los Austrias, que es la conservadora,
y la de los Ilustrados, que es la de los Borbones. Pero los Borbones, lo vuelvo a repetir, del siglo XVIII, ¿verdad? Que eso es distinta a los Borbones del siglo XIX, es distinta a los Borbones del siglo XX. Incluso el rey actual, Felipe VI, es Borbón, pero no tiene nada que ver con los Borbones del siglo XIX, nada más perdón, del siglo XVIII, es fuera del apellido, ¿no? Yo creo. Entonces, yo creo que ahí comienzan estas dos Españas, ¿no, Vicente? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. La brecha ideológica comenzó en ese momento. Y lo curioso es que es una brecha que se abrió, pues eso, en el año 1700, 1715, toda esta época. Y lo francés, lo que venía de fuera, se suponía que era lo nuevo, Ujú. y lo que quedaba, lo que venía de España, un poco lo viejo, ¿no? Lo barroco, lo que ya estaba pasado de moda. Yo creo que el problema estuvo en que se intentó imponer lo nuevo, y lo nuevo tenía que haber llegado por su Claro. propia naturaleza. Por ejemplo, ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero en Madrid hubo un motín, no sé si el motín de Esquilache, es posible que esté confundiéndome, ¿eh? Pero se hizo un edicto en el cual se obligaba a la gente a vestir de un determinado modo, al modo francés. Claro, la gente se enfadó, el pueblo madrileño se enfadó muchísimo, dentro de que los madrileños son los más castizos de España, ¿no? Pues aún así se enfadaron muchísimo y se rebelaron contra esa imposición en la forma de vestir. Yo creo que si se hubiera dejado que todo hubiera ido siguiendo un cauce natural, la idea nueva, si generaba progreso y riqueza, se hubiera ido imponiendo a la antigua. Pero no sucedió así. Incluso a día de hoy, aunque no está tan marcado el tema de las dos Españas, a no ser en política, que ya está contaminado un poquitín con lo de derechas e izquierdas, es que ya se ha Sí, sí. mezclado todo. Bueno, yo lo veo muy marcado, pero ahora no. Pero yo lo veo desde fuera. Yo sé, es lo Sí. que te digo que, No, pero claro, es que nunca está marcado del todo. Por ejemplo, claro. una gran ilustrada que ahora se está celebrando el centenario de su muerte, que es doña Pardo Bazán, Ujú. era una escritora naturalista, Ajá. liberal Ujú. y al mismo tiempo la persona más católica del mundo. Claro. O sea que se Claro. daba, Sí. se daba esa mezcla, que a lo mejor era muy típicamente española, ¿no? Es que el catolicismo realmente nunca se ha ido, ¿verdad? O sea, la influencia, y eso va a seguir, ¿no? Y se ha tratado de eliminar en extremos, ¿no? Por ejemplo, en la guerra civil, ¿no? Con todo esto de la quema de iglesias, etcétera, Mm. etcétera. Pero yo creo que el catolicismo es algo que seguirá marcando a España y seguirá marcando a Latinoamérica, es decir, todos los países que fueron colonizados por España Mm. por el resto de nuestros días, ¿no? Es la base de nuestra cultura, nos guste o no, seas ateo, no seas, Sí, seas creyente, seas ateo, seas de otra religión, el cristianismo ahí está porque formas parte de una cultura que se basa en el cristianismo, ¿no? Es decir, aunque no seas una persona religiosa, exactamente, el exactamente, catolicismo lo ha impregnado todo. exactamente, totalmente de acuerdo, Yo Vicente. recuerdo de haber leído de alguien que se definía a sí mismo como ateo católico. Sí, sí, sí. Eh, Y bueno, volviendo a lo que es el krausismo, la parte uno de los pilares de las ideas pedagógicas, ya no del krausismo, sino ya de la institución libre de enseñanza, era la neutralidad. La neutralidad hacia las ideas políticas y hacia la religión. O sea, dentro de lo que era la enseñanza en esta institución, uno de sus estatutos decía que tanto para alumnos como para profesores tenía que ser completamente neutro. Los profesores no podían dogmatizar a los alumnos en ningún sentido, ni religioso ni político. Les tenían que conducir para que pensaran por sí mismos, etcétera, claro, pero ni tampoco los alumnos hacia los profesores. O sea, la enseñanza tenía que ser, en ese sentido, libre, libre, sí, sí, de ahí libre, el nombre. neutra, ¿no? Es lo específico en este caso, ¿no? Algo que a día de hoy en España no acaba de suceder del todo, porque los planes de enseñanza es una cosa desastrosa aquí en España. No sé, en otros países sé que funciona bastante, en otros países funciona bastante mejor. En España ha habido del año 70 para acá, pues igual 10.
nuevas leyes de enseñanza. Nunca se ha llegado a un consenso entre los grandes partidos. Entonces, cada vez que entra un partido político nuevo al Parlamento, cambia la ley de educación. Y Claro. cambia la ley de educación a nivel general y luego en cada autonomía, según el partido que gobierne, si gobierna el PP, que sería el Partido Popular, es un partido de Ujú. derechas de España, Sí. lo hace de una forma, si es el PSOE de otra, y si ya entramos en las autonomías en las que gobiernan los nacionalistas, ya, pues para tirar cohetes. Eso no debería ser así, tendría que haber un consenso de Estado respecto de la enseñanza. Desde tu punto de vista, ¿quién ha manejado mejor el tema de la educación después de la transición? ¿El PP o el PSOE? Mm, O Yo igual, creo, yo creo que ninguno de los dos lo ha hecho bien, ¿eh? ya. Creo que tenían que haber llegado ellos dos, en el momento que tenían mayoría, a un Ujú. consenso. Se tienen que poner de acuerdo de que la ley de educación, pues como ocurre en Francia, o ocurre en otros países, Que hay partidos de es un poco derechas y, independiente de la ideología, claro, tiene que ser completamente independiente, incluso claro, independiente de las comunidades autónomas. Ha de ser una cosa que vaya por otro lado y de consenso. ya. Vicente, bueno, yo me voy a ir para atrás un poquito con Ah, algo que sí, sí, que yo mencionaste. me he lanzado aquí con el tema de la Aquí están las enseñanza. dos Españas, la mía es la castiza y la tuya es la ilustrada. Yo me voy hacia el pasado y tú vas Hacia adelante, ¿no? hacia adelante. No, no, mencionaste algo muy interesante cuando hablábamos de esta transición de los Austrias a los Borbones, y es que se impuso de manera bastante radical el, el, la corte y la cultura francesa, ¿no? Que la traían los Borbones. Es decir, el cambio fue totalmente, pues, muy marcado de Carlos II a Felipe V. Incluso si ustedes ven las pinturas, así es como yo lo enseñaba en clase, en aquellos años gloriosos que yo enseñaba literatura, pero eh, es sarcasmo, amigos. Vean los otros podcasts para saber de qué hablo, ¿verdad, Vicente? Bueno, Sí. cuando tú ves una pintura de Carlos II y ves una pintura de Felipe V, que es el primer rey Borbón, el contraste es total, ¿no? Es decir, visualmente te das cuenta de las dos casas reales y de lo que querían de alguna manera, pues no sé si imponer, pero pues lo que traían su bagaje cultural. Por una parte ves a Carlos II, ves estas pinturas y lo primero que notas es oscuridad, ¿no? Que de alguna manera representa el oscurantismo de los Austrias, ¿no? Esto de lo conservador, de alguna manera, que viene sobre todo a partir de Felipe II, que para mí es el rey más conservador de los Austrias. La forma de vestir, ¿no? Estos pues no sé cómo se llamaban, ¿no? Como una especie de túnicas, camisones negros, ¿no? Lúgubre, ¿no? El asunto. Y luego ves a Felipe V, ves este tipo de pinturas y es totalmente lo contrario, ¿no? Es este esplendor, la ropa colorida, esta moda, ¿no? De la ilustración, estos peinados, ¿no? Que eran pelucas, ¿no? Como que representaban canas, que las canas tenían que ver con sabiduría, ¿no? Sí, estos rizos y entonces tiene razón, se impuso muy, muy radicalmente una cultura a otra y yo creo que ahí empieza el problema, ¿verdad? Ahí empieza el problema porque a nadie le gusta que le imponga nada y sobre todo tan de golpe, ¿no? Ahí fue sí un cambio de política totalmente distinta. Ahora, el siglo XVIII de 1700, yo creo que para España, bueno, yo lo veo desde fuera, fue bastante bueno en el sentido de que esos primeros reyes ilustrados pues hicieron algo por el país, ¿no? Bueno, en ese entonces no se le podría llamar país, pero pues por el reino, ¿no? Por así decirlo, no sé cómo llamarlo, sobre todo en cuestiones de urbanización, en Sí. cuestiones de enseñanza, que esto luego tiene que ver con el krausismo. En el siglo XVIII es cuando se crea la Real Academia Española,
es cuando se crea la Real Academia de Historia, me parece, Ujú. es cuando llega toda esta influencia del neoclasicismo que se puede ver todavía en muchos edificios de Madrid, como lo es el Museo del Prado, como lo es el Palacio Real, como es la Puerta de Alcalá, ¿verdad? Es de esta Ujú. época. Y tenemos grandes reyes en esa época, que el primero es Felipe V, y luego no me acuerdo exactamente, Vicente, el segundo es Fernando. ¿Séptimo puede ser? No, bueno, Fernando VII es después. Yo creo Ah, sí. sexto, me imagino que sexto, no recuerdo. Y luego Carlos III, que es uno de los mejores reyes que ha Mm, tenido España, que es el rey más ilustrado, según dice en la historia, según lo que he leído. Yo no lo conocí personalmente, sí. Hombre, Carlos pero III fue muy importante para España sí, y lo Carlos sigue siendo, III, y, lo sigue y siendo a día de hoy, y por una cosa que es importantísima para mucha gente. sí, Fue dime, el precursor de la lotería primitiva. exactamente, Y eso ya, exactamente. solo con eso, cumplió. Y está inmortalizado en la Puerta de Alcalá, porque la Sí, Puerta de lo Alcalá pone. fue mandada a Ujú. hacer por Carlos III, incluso si lees ahí dice, creo Carolus que está en III. latino, dice Carolo, no sé, bueno, tercero, ¿no? Y luego, después de Carlos III, tenemos al peor de todos, que es Carlos IV, ¿verdad? Yo creo que ahí empieza otra vez este progreso que se había logrado ya en el siglo XVIII, ya a finales del siglo XVIII con Carlos IV, pues empieza a venir para abajo, que Carlos IV es para ponerlo en contexto, es el rey que tenía a Goya, ¿verdad? Como pintor de la corte. Entonces Goya ya empieza a ver toda esta decadencia de Carlos IV, esta decadencia de los Borbones, y ya los empieza a criticar muy a su manera en estas caricaturas, ¿cómo se diría? Caricaturizaciones. Ujú. No sé si esté bien dicho, porque Sí, sí, pintaban, sí. era una especie de caricatura lo que pintaba Goya de alguna manera burlándose sin que ellos se dieran cuenta, no sé si se darían cuenta o no, pero es una burla bastante evidente y más que una burla, una crítica, ¿verdad? Una crítica a el famoso cuadro de la familia de Carlos IV, donde los personajes son hasta como monstruos, ¿no? Como lo representa Mm. Goya, a Como, diferencia, sí, dime, como mínimo monigotes. como monigotes, exactamente. Sí. Entonces, bueno, todo esto es para entender un poquito el krausismo, ¿no, amigos? No, estoy tratando de ponerlo todo en contexto. Y con Carlos IV, yo creo que ahí empieza, por ese mal gobierno, empieza ahora sí un enfrentamiento terrible, ahora sí un enfrentamiento ya bélico entre las dos Españas. Claro, hubo rebeliones cuando se quieren imponer los Borbones, etcétera, pero de alguna manera el siglo XVIII es un siglo pacífico, ¿no? Es decir, si lo Ujú. comparas con el XIX, pues no hay comparación en cuanto a guerras, en cuanto a conflictos. Y entonces yo creo que con Carlos IV empieza una decadencia que va a hacer que se empiecen a enfrentar las dos Españas. Luego, con su hijo, pues ya es totalmente, ahora sí que un monigote, que este sí es Fernando VII, Ujú. ¿verdad? Y ya ahí yo creo que ya el gobierno se pierde. Ya, yo creo que ya con Fernando VII, los Borbones, esta dinastía, empiezan a ser lo que son ahora los reyes, que son, pues más que nada figuras públicas, ¿no, Vicente? Que no sé qué Bueno, realmente qué tanto poder tiene el rey en la política española. bueno, el rey en la política española es básicamente un símbolo. En la época de Fernando VII no, Exactamente, no estoy tan seguro de exactamente. que lo fuera. Sé que Yo creo que que empieza. empieza. Hoy en día sí, es una monarquía, pues eso, sometida al Parlamento. Sí que tiene algunos poderes, pues en caso de, quieras que no, el rey es el capitán general Sí. del ejército, pero vamos, no creo que utilice nunca ese poder. Pero lo que Y hace es, realmente, y esta es una pregunta, ¿realmente tú crees que se le consulta al rey, es decir, los partidos políticos o el primer ministro o el jefe de pues no lo gobierno en sé, turno? pasan ronda de reuniones, si le consultan o no, y ya no lo sé. Y luego, claro, evidentemente el rey tendrá también sus preferidos. Exactamente, Habrá que serán diferentes de los que tuvo su padre.
Juan Carlos. Sé que, por ejemplo, la familia real, algunos miembros de la familia real, hubo un gobernante en España, Aznar, pues trascendió que no se llevaba muy bien con él. Era de derechas y Juan Carlos, pues a lo mejor era de otra manera de pensar. El Bueno, rey eso sí no actual, sabía. ¿Eh? Ujú. sí, bueno, Bueno, pero es un tema personal, de que caigas bien como persona, claro. no nada, nada Bueno, más. Los reyes tienen que mantenerse al margen, igual que en Inglaterra, la reina tiene que intentar mantener una neutralidad. Yo creo que este yo rey, creo que la personalidad de Aznar no caía muy bien, ¿no? Sí, a mí no me caía ni bien ni mal. Creo sí. que hizo bien su trabajo, desde mi punto de vista. Y aparte Fue Aznar, sí, el momento en que España alcanzó su punto máximo de claro, riqueza. pero también le toca el 11, el 11 de septiembre, ¿no? Le toca todo esto que, Bueno, sobre todo acabó muy mal su mandato por el tema del Prestige, un petrolero que encalló frente a Galicia y no supieron gestionar bien esa crisis. ya. Y eso lo hicieron bastante, Bueno, fue bastante eso y mal. luego los atentados de Atocha, ¿no? También. También, sí. Sí, porque mintieron a la Y, población, le echaban y, la culpa a y muy, ETA cuando ujú, sabían perfectamente que no había sido cosa suya. y muy criticado también por apoyar a Estados Unidos, ¿no? Con esta invasión a A Irak, Irak, sí. que era Yo creo esta que ahí también, sí, dime. creo que ahí se equivocó, porque claro, nos quiso poner a España al nivel de Estados Unidos y Y de de Gran Inglaterra. Bretaña. Claro, y Exactamente, porque era Tony España es, Blair. aunque en aquel Ujú, momento pues, hubo un pico de riqueza, ujú. pues, solo por población, es que éramos 40 millones de habitantes, ¿que dónde vas? Pero bueno, Exactamente. Bueno, lo hizo también, así, él consideró que era lo oportuno, le y la votamos, bueno, le votamos, fue el presidente que ganó las elecciones y mira, pues hubo que bueno, asumirlo. a mí no me gusta hacer este tipo de declaraciones en primera porque no me gusta mucho hablar de política y en segunda porque no vivo en España, pero por lo que yo he visto desde fuera, yo creo que Aznar ha sido, no sé si el mejor eh, jefe de gobierno que ha tenido España después de la transición, a pesar de todo lo que se le ha criticado, sobre todo por apoyar la invasión a Irak y esta triple alianza entre Gran Bretaña, Tony Blair, Estados Unidos, George Bush hijo y él, ¿no? Bueno, Pero lo que dices tú, sí, es decir, hubo un crecimiento económico, pero también pues el contexto en el que le toca gobernar pues es difícil, ¿no? Yo creo que muchas veces el contexto histórico que le toca a un gobernante no tiene nada que ver con él, es decir, él tiene que tomar decisiones en mm, base a lo que está pasando, es decir, él no puede, un jefe de gobierno no puede prevenir lo que va a pasar. Ya con el tiempo uno se da cuenta si fueron buenas o malas decisiones, pero yo creo que no se alcanzan niveles de desempleo como se alcanzaron con Zapatero, ¿no? bueno, yo creo, no sé si Aznar fue bueno o no, pero claro, es que los que han venido después, pues claro, no han dado la talla, sinceramente. Y con Aznar, no sé, esto es pregunta, Vicente, con Aznar también comienza esta migración masiva a España, ¿no? ¿O ya venía desde antes? Bueno, ya había, migración te refieres de Sudamérica, Exactamente, de zonas de África y África, tal. exactamente. Había empezado un poquito antes. Porque los años 90 ibas a España y no veías casi... No, fue en esa época, en el momento Claro. que, claro, yo recuerdo haberme encontrado emigrantes en el autobús y tal, Ujú, pero los encontraba que iban para Francia, porque me decían que, claro, no iban a dejar su país para ganar poco dinero. Entonces preferían ir a Francia o Alemania, que los sueldos eran mucho más altos y tiene toda la lógica del mundo. ¿Para qué voy a emigrar a España si lo que ganan los españoles es un poquitín más de lo que gano yo en Marruecos, ¿no? Por ejemplo. claro. Entonces fue cuando hubo el despegue económico que sí que empezó a haber mucha emigración o migración, que se dice ahora, desde estos países hacia España. Y Y ahora la verdad es que antes de son andar, una parte muy importante de la población y se están integrando muchos de maravilla. Yo soy profesor de castellano y tengo que decir que tanto, bueno, los chicos que vienen de la zona de Sudamérica, pues muchos, la mayor parte de ellos tienen un nivel de castellano más alto que el nuestro, claro. que nuestros alumnos me refiero, Ujú. y los chicos que vienen de la zona del Magreb y la zona subsahariana,
Pues la verdad es que hablan catalán y castellano perfectamente y se están integrando Claro, muy, muy, muy bien. Estoy muy, exactamente, muy contento y muy orgulloso, porque España no ha sido habitualmente un país de acogida, siempre emigrábamos exactamente, nosotros en la última. exactamente. Y claro, conseguir que ellos se sientan a gusto y que se conviertan en ciudadanos de primera, la verdad es que es de las cosas más bonitas que me está pasando, ¿eh? Exactamente. Sí, bueno, eso yo lo veo también aquí en Estados Unidos, que pues Estados Unidos es un país de migrantes, ¿no? Totalmente. Y yo Ujú. creo que estas culturas pues enriquecen, ¿no? Sí, sí. Enriquecen el país y bueno. Bueno, volviendo me voy otra Al vez krausismo. me voy otra vez al siglo XIX. Entonces, volviendo a esto yo creo que en el siglo XIX, a partir de Fernando VII, que estamos hablando por ahí de 1808, empiezan los reyes Borbones a hacer lo que son ahora, un símbolo. Es decir, tenemos a Fernando VII y luego después reina su mamá, que es Isabel II, que ya es también símbolo, ¿no? Es decir, ya están ahí en medio de un conflicto político. Ahorita digo cuál es este conflicto político. Y después de Isabel II tenemos creo que Alfonso XII, que también es un símbolo más que nada, y luego tenemos Alfonso XIII, también otro símbolo que como dato curioso, me parece que Alfonso XIII es la estatua que está en el estanque del Retiro, ¿no? Pues no lo sé. Me Yo me parece que fijo sí, en los pero bueno, patos y en las chicas en el Retiro. este, y ya después de Alfonso XIII, que es un símbolo, pues ya tenemos, me parece que es la dictadura de Primo de Rivera y luego ya la Segunda República y Franco, y bueno. Entonces yo creo que ahí esta rama de los Borbones ilustrados a partir de Fernando VII empiezan a ser simbólica. Ahora, ¿qué pasa? Este enfrentamiento de las dos Españas, que de alguna manera el krausismo quiere reconciliar, que surge, vuelve otra vez de alguna manera la España castiza, la España conservadora con los carlistas, ¿verdad? Los carlistas en el siglo XIX, que amigos, si no saben de dónde vienen los carlistas, pues de alguna manera son borbones porque se llaman carlistas gracias a Carlos, creo que era Carlos Isidro o Carlos María Isidro de Borbón, una cosa así, Mm. que era hermano de Fernando VII, es decir, era Borbón, era hijo de Carlos IV, y de alguna manera forman un gobierno paralelo que era sumamente conservador, sumamente católico, entonces ahí vuelve la España católica, ¿no? Ahí vuelve la España conservadora y se va a enfrentar con la España liberal, con esta España que creó la Constitución de Cádiz en 1812, eh, gracias a, bueno, no, es que aquí ya sería meternos más en historia. Eh, Tiene mucho que ver también con estos conflictos la influencia de Napoleón Bonaparte Mm. en España, ¿no? Porque de hecho su hermano, el famoso Pepe Botella, gobierna por un tiempo. Napoleón secuestra a la familia real, a Carlos IV y a Fernando VII, y esto hace que surja este grupo de liberales que crean la Constitución de 1812. Surge que las colonias en América se empiecen a independizar, pero crea un caos en España que va a ser este enfrentamiento entre los carlistas, que representan la España conservadora, y los liberales. Y esto va a crear un sinfín de guerras civiles, ¿verdad? En el Mm. siglo XIX, empezando por las guerras carlistas, que me parece que fueron tres, que yo creo que el carlismo nunca deja de existir. Yo creo que Primo de Rivera y Franco de alguna manera son hijos del carlismo, ¿no? De esta España conservadora. Pero bueno, tenemos este enfrentamiento, ¿no? Del absolutismo, del constitucionalismo que va a inundar el siglo XIX, y ahí es donde surge el krausismo, ¿verdad? Mm. El Sí. krausismo que surge como año que se da, me parece que es 1858, cuando Ujú. Sáenz del Río lleva a cabo un discurso y de alguna manera se toma como la introducción del krausismo, y el krausismo de alguna manera es conciliar estos dos pensamientos, ¿no, Vicente? ¿Qué opinas? No quiero hablar mucho yo. Sí, bueno, yo me había ido más a la parte más práctica del krausismo, pero sí, sí, el krausismo lo que intenta es eso, conciliar eh, pues las dos Españas un poquitín. Sobre todo
más adelante. Al principio tuvieron sus problemas también, ¿eh? Ginés de los Ríos y demás, cuando exponían sus teorías o su manera de ver el mundo, pues a algunos de ellos les costó la cátedra. Hasta que no Ujú. volvieron a entrar los liberales, pues los apartaron de la universidad. O sea que dentro Claro, claro. de que intentaban ser conciliadores, que lo fueron, ser conciliadores y neutrales, pues tuvieron que pagar el cierto peaje para poder generar esa conciliación entre las dos Españas. De hecho, la institución libre de enseñanza surgió porque como los apartaron de su cátedra, dijeron, bueno, pues a partir de ahora, si en el nivel oficial o público no nos dejan trabajar, pues vamos a crear nosotros nuestro propio negocio, ¿no? Y surgió de ahí. Lo que pasa es que después, al hacerlo con unas ideas progresistas tan modernas, y no modernas en el sentido de solo de novedosas, eran novedosas y se ha demostrado que fueron buenas, porque innovar no es mejorar o no son sinónimos, ¿no? Pero en el caso de ellos sí que consiguieron, pues, intentar que la estructura monolítica de la enseñanza de la época no afectara a la formación de las personas, porque si no cambias la educación, esas dos Españas que se mantenían iban a seguir siguiendo por los siglos de los siglos. Si a la gente, a Claro. los alumnos, los formas de una manera Fun- determinada y no les dejas ver, fundamentalista. claro, no dejas ver la otra parte, pues van a seguir en su mayoría siendo pues de la ideología dominante. El ser humano es así, necesita que le enseñen las dos partes, si no, él solo no es capaz en general no es capaz de asomarse más allá. A mí me apasiona este tema, Vicente. Me apasiona mucho la historia sobre todo de España, porque es muy compleja, ¿verdad? Es muy Sí. compleja y es difícil de entenderla. Sobre todo el siglo XIX. El siglo XIX, incluso hay profesores que se lo saltan como si no Ah, existiera. Es decir, bueno, estoy hablando de la academia estadounidense, ¿no? ah. Eh, y, se habla un poquito de la literatura, que me gustaría también hablar un poquito de la literatura del siglo XIX, que yo creo que tiene que ver con el pensamiento del krausismo. Pero en cuanto a historia, cuando tú vas a una clase, cuando existían clases de literatura en la academia americana, eh, te hablaban más o menos hasta el siglo de oro. Ya lo que era la ilustración, que vendría a ser el siglo XVIII, y sobre todo el siglo XIX, históricamente se lo pasaban así por un puente. Y yo lo entiendo porque es difícil De de explicar, ¿no? entender. Claro, los carlistas, los isabelistas, los borbones que empiezan a ser como símbolos, todas estas guerras civiles, pero es interesantísimo esos siglos. Por ejemplo, la pintura de Goya, estamos hablando del siglo del romanticismo, estamos hablando del siglo del realismo y el naturalismo. Antes de ello estamos hablando del siglo de la ilustración con escritores como Feijó, como Moratín, como Cadalso, que todo esto en las clases de literatura se lo pasaban, Vicente, así, te lo enseñaban en un día. Aquí en España al siglo XIX sí se le da importancia. Se suele Pues sí, saltar me imagino que sí. más el 18. El 18, sobre todo en la parte de literatura, Bueno, es que pues no hubo tanta producción literaria en el sí, 18. Uh -huh. se dan unas pinceladas de Jovellanos, Cadalso, Uh -huh. Bueno, Moratín. Larra importante, pero Larra ya estamos hablando a finales, ¿verdad? Sí, Ya Larra sería ya más del siglo XIX. ya es el 19, pero el 18 Claro. a nivel literario se suele saltar. El 19 no, porque el 19 ya empieza a haber, vuelve a haber otra vez figuras de primer orden, empezando ya por de Larra en adelante, empieza a haber nuevos Claro, Larra, autores, Becker y bueno, todos los realistas, ¿no? y el Galdós. romanticismo. Exacto. Bueno, que el Vicente, romanticismo también fue, y vuelvo a lo que decías al principio, cuando el romanticismo ya se estaba agotando en Europa, en España aparece Becker que exactamente. superó a muchos de sus predecesores europeos. Sí, Y también había sucedido lo mismo con el misticismo. uh-huh. San Juan de la Cruz fue de los últimos místicos, pero fue luego la cima. No hubo antes ninguno tan grande como él, ni después tampoco. O sea, los españoles, aunque lleguemos tarde, lo hacemos bien. Claro, exactamente. Tenemos Y que eso es, adelantar el reloj. no, no, y tiene su,
pues no quiere, tiene su gracia al llegar tarde, bueno, no quiero decir tiene su gracia, pero tiene, de alguna manera, ese es parte del encanto de España, ¿no? Es Sí, parte pero de la originalidad, también, es parte también Luis, de lo que lo hace complejo, es parte de lo que lo hace interesante, es parte de lo que lo hace diferente al resto de Europa, dime. también, bueno, sí es cierto que llegamos tarde, pero siempre, pero hablamos tarde respecto al primero. Hay otros Ujú. que todavía no han llegado, ¿eh? O sea, que sí, Pues, esto hay que relativizarlo, sí, sí, relativizarlo un poquito. claro. Llegamos tarde, sí, respecto a la idea dominante en aquel momento al país Exactamente, y primero. claro, tienes toda la razón y en cuanto a los países, pues, que se habla siempre de Europa Occidental como Francia, Alemania, ¿no? Pero tienes razón, es decir, es bastante relativo. Claro, ahí ya te digo, hay países que todavía tienen que llegar al, que tienen que salir de la Edad Media, ¿no? Que- Así, así es. Bien. eh, Vicente, cuando yo hablo del krausismo como conciliar, sí, ¿verdad? Ujú. Hoy estamos con lengua de trapo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, tú hablas muy bien, Vicente, así que yo por eso siempre te pregunto si Ah, yo a veces me trabo. Incluso a veces veo videos que grabo y como que mi mente ahí los cables se cruzan y cruzo palabras, pero bueno, cuando hablo de conciliar, mira, ves, el krausismo era una corriente filosófica que buscaba de alguna manera la armonía de los opuestos entre el materialismo y el idealismo, ujú, ¿verdad? Entonces, eso es con lo que me refiero con conciliar. Por una parte, el idealismo, que yo lo relaciono con la España castiza, con la España épica, por así decirlo, con la ujú, España conservadora que tiene que ver con la Iglesia Católica, porque ¿qué es el cristianismo? Pues es un ideal, ¿no? Es una idea, la idea de Dios. Y por otro lado, el materialismo, que eso yo lo relaciono ya la cultura ilustrada de los Borbones del siglo XVIII, que se enfocaba mucho más en la ciencia, en el método empírico, en la observación. Entonces, estamos en el siglo XIX, donde están enfrentadas estas dos Españas. De alguna manera está enfrentado el idealismo con el materialismo y llega el krausismo como una forma de decir, es que no, sobre todo en cuestiones de educación, lo que ujú. mencionabas hace unos momentos, es que no tiene que ser blanco-negro, pueden ser las dos, ¿no? Las dos. Y aunque no era un movimiento católico, no era un movimiento cristiano, esto es importante decirlo, no dejaba a Dios fuera. No, Es decir, no, no. o una especie de creador o una especie de arquitecto del universo, como dirían los masones. Sin embargo, pues es un Dios de alguna manera neutral, porque precisamente querían eso, no imponer una ideología. Pero eso es lo que me parece a mí más interesante del krausismo, que, que se estudia que no se van los extremos, es decir, se estudia la materia, se utiliza el método científico, se busca el progreso en la educación en un país que estaba totalmente devastado por las guerras carlistas, por los golpes de Estado del siglo XIX, pero no se va a ese extremo de nada más el materialismo, nada más la ciencia, y tampoco se va al otro extremo medieval, por así decirlo, de no, no, todo es Dios y todo surge gracias a Dios. A mí lo que se me hace interesante del krausismo es también este panteísmo, esto de que vamos a estudiar la naturaleza, vamos a Sí, estudiar el universo, pero siempre sin perder de vista que hay un misterio detrás, que hay ujú, un punto al que no se puede llegar. De ahí que el krausismo venga de Kant, porque Immanuel Kant, de alguna manera, en la filosofía moderna, es quien desarrolla esto, ¿no? Y de alguna manera lo explica. Es decir, sí, claro, está la razón, está la ciencia, Kant era un ilustrado, pero hay algo, la cosa en sí, que eso está más allá de la razón y es inefable, ¿no? Lo que él llamaba el noumena, que se puede interpretar como Dios o se puede interpretar de otras maneras. Entonces, eso es lo que a mí se me hace interesante del krausismo. No sé qué opines tú, Vicente. sí, yo voy a bajar
como de costumbre, bajaré un peldaño o dos Sí. y miré hacia los estatutos, hacia las ideas pedagógicas de la institución libre de enseñanza. Y, Excelente. y una de las primeras cuestiones que marcaba es que la educación constará de dos partes. Una primera parte humanística, o sea, una formación humanística de literatura, filosofía, etcétera, conocimientos del mundo de las letras, digamos, y luego por otra, pero no separada, la formación profesional. Hasta ese momento la educación había estado centrada en España en únicamente una formación de contenidos, de aprender lo que es útil. Ellos dijeron, sí, sí, vamos a aprender los contenidos, lo vamos a hacer de esta otra manera. Vamos a, primero, una formación humanística. Tenemos que formar a las personas. No vamos a formar nada más especialistas, tenemos que formar personas. Y luego los contenidos, ¿cómo los vamos a dar? Pues no vamos a tirar de libro de texto, como hasta ese momento se hacía, ¿no? Sino que vamos a utilizar todos los libros que tengamos a nuestro alcance y el alumno, aunque algo tendrá que trabajar la memoria, lo que se trata sobre todo es de que sepa hacer las cosas. Y lo curioso es que hoy en día estas son las corrientes que se consideran más novedosas en el mundo de la enseñanza. Pues esto lo estaban diciendo ellos a finales del siglo XIX, no solo diciendo, diciendo y aplicando. Y bueno, es eso, ¿no? Las dos partes, una formación humanística y formación de especialista, las dos unidas. Y yo creo que ese fue el gran acierto suyo que venía de la parte, digamos, filosófica del krausismo. Pero la aplicación práctica fue esa y, y la idea de abarcar toda, todo el conocimiento humano sin parcelas, creo que fue su gran éxito, que luego una de las herramientas que utilizaron pues fueron lo que ellos llamaban la escuela activa, que comprendía, por ejemplo, las excursiones, las famosas excursiones a la sierra, a Navacerrada, Exactamente, en la exactamente. cual los contenidos eran importantes. Vamos a ver o vamos a estudiar la vegetación o cómo cambia la vegetación en función de la altura. Exacto. Pero también era muy importante el hecho de subir hasta arriba a la montaña y acabar destrozado. O Que hay sea, algo medio místico, ¿no? claro, claro, todo, lo englobaban todo. No, Exactamente. no se trataba de ir a la montaña a hacer un experimento, sino que íbamos a la montaña, pero íbamos andando. Y tú tenías que cargar tu mochila y tenías que organizar tu mochila. Y ese fue, yo creo que su gran éxito, no memorizar los datos de un libro, sino ver de dónde salía. Por ejemplo, si vas a estudiar la presión, ahí ya termino. Es que no te estoy, no te Ah, estoy diciendo que no, si vas a estudiar, que por ejemplo, la variación de la presión atmosférica, pues está muy bien. Puedes estudiarla a qué temperatura hierve el agua a nivel del mar y luego a qué temperatura hierve el agua en la cima de una montaña. Y si lo haces, no se te va a olvidar nunca, porque lo has comprobado tú. Ahora, si lo estudias en un exactamente. libro, lo más probable es que después de hacer el examen, ellos también estaban en contra de los exámenes. Bueno, pues, pero en el sistema normal, después de hacer el examen, probablemente te olvides. Ahora, si vas a la montaña y hierves un huevo duro a 80 grados, es un decir, ¿eh? Y luego lo hierves en la montaña a 60 o 70 y ves que el resultado es el mismo, eso no se te olvidará en la vida. Y ese era Claro. un poco el sistema. Eso era, y la coeducación, que también es otro tema que luego, si acaso, lo hablaremos. Eso es que estás dando en el punto, Vicente. Mm, el krausismo como método pedagógico es totalmente distinto a los métodos pedagógicos actuales, ¿no? En el sentido de que era una experiencia. Sí, sí, sí. Es decir, no era el como ahora que es sentarte en un aula y escuchar al profesor aburridísimo, sino que ahí era la experiencia de salir al campo, de observar, de hacer experimentos, pero también o sea, eso conllevaba, como dices tú, también una experiencia de alguna manera espiritual, ¿verdad? Sí. Sí, sí, Aunque sobre todo lo importante es que las clases trascendían al libro de texto, exactamente, que ahora vuelvo otra vez a- al presente. Claro, este año, por ejemplo, en los institutos lo que nos hemos encontrado es que hemos tenido que hacer grupos burbujas, no hemos podido salir fuera, hemos tenido que tirar de libro de texto, porque claro, los alumnos tampoco se podían juntar, no se podía trabajar más que de la forma tradicional y realmente es un curso que se ha hecho un poco pesado, ¿no? Porque el profesor se ha limitado a dar la clase y el alumno a tomar apuntes. Cuando intentas renovar el sistema de enseñanza, ¿no? Yo soy partidario de un sistema mixto.
O sea, soy muy partidario de salir fuera a las excursiones, creo que son Sí, sí, básicas totalmente, totalmente de porque acuerdo. yo le preguntaría a cualquiera que esté de acuerdo en el sistema tradicional o que sea, o que solamente quiera aplicar el sistema tradicional de profesor que explica 20 minutos de teoría, 20 minutos de ejercicio y 20 minutos de corregir ejercicio, le diría que frente a eso, el hecho de que los alumnos salgan fuera de las clases, que no consulten el libro de texto, sino que consulten todos los libros, que consulten internet y que aprendan a hacer cosas, no a memorizarlas. Claro, Y, y sobre todo y eso viene del krausismo. que tengan una experiencia con la naturaleza, simplemente con el salir. Ahora, bueno, con todo esto del coronavirus, claro, por problemas Sí, de seguridad, de protección y todo, bueno, sí, protección, sí. el estar en casa y todo, pero para mí esto de las clases en línea, yo creo que esto hace bastante daño, sobre todo a los niños, a los jóvenes. Yo creo que con adultos se puede, ¿no? Porque ya el adulto ya eso es otra cosa, ¿no? Ujú. Pero, pero los jóvenes, los niños tienen que tener la experiencia. Yo creo que eso es algo que se está perdiendo. Yo creo que en todo el mundo, ¿no? En la educación, el salir, el ver, la excursión. A mí todavía de niño me tocó un poco y para mí eran mis mejores días, ¿no? Cuando íbamos al campo, ¿no? Cuando nos llevaban a algún lugar a ver, ¿no? A salir ya del aula, a salir ya de este mundo de pura teoría que es aburridísimo. Y bueno, Vicente, eso que mencionabas de la aplicación práctica, la experiencia, muy importante, pero también algo que me interesa mucho del krausismo es cómo llevan la cultura, no sé si lo mencionaba contigo en el programa pasado, Sí, sí, sí. cómo llevan la cultura a las zonas rurales, ¿no? A las zonas rurales Ujú. más pobres de España, en estas campañas de alfabetización que, por ejemplo, conseguían réplicas de las grandes obras del Prado, las meninas, ¿no? O llevaban, no sé, Goyas, y las exponían en las plazas, ¿verdad? De los pueblos, ¿no? Ujú. Donde de estos pueblos, pues bastante pobres. Eh, cuando digo pueblos pobres, se me viene a la mente Buñuel, ¿no? Ah, Y sí. Esta España que retrata, ¿no? Bueno, Eh, el caso de Buñuel de las Urdes es que las Urdes, ahí está, se fue al sitio más alejado las de Urdes, España. Yo exacto. tuve ocasión de visitar las Urdes a finales de los 80 Ujú. y todavía me impresionaron. Después volví a visitarlas a finales de los 90 y ya no, ya era una zona rural, pero ya llegaba la carretera bien, que hasta ese momento era una carretera pequeñita. Claro, las Urdes es muy llamativo, pero bueno, el resto de la península no estaba tan aislado. El problema de las Urdes es que estaban muy aislados. Y yo creo que ahí el krausismo es donde llega, ¿no? En ese tipo No sé si llegó a las Urdes. de Alfonso XIII sí, pueblos. sí que sé que fue a las Urdes, pero sí, las misiones pedagógicas, que era el nombre que tenían, Ujú. hicieron una labor muy importante. La pena es que duró poco tiempo, porque estalló la guerra civil. Eso es otra cosa, eso, pues, sí. Eso es a lo que iba, Vicente. También, antes de entrar, porque me gustaría que habláramos un poquito del Instituto Libre de Enseñanza, de la institución libre de enseñanza, de donde sale Dalí, de donde sale precisamente Buñuel, de donde sale García Lorca. Pero antes de esto, yo creo que algo que benefició bastante el krausismo, aunque por poco tiempo, pues fueron las repúblicas, ¿no? Las repúblicas Sí, sí, sí. españolas, porque la primera república española dura un año, ¿no? Si mal no me equivoco, dura de 1873 a 1874, pero de alguna manera impulsa el krausismo, que tenía poco de haber entrado en España y de alguna manera sobrevive después de la Primera República con este periodo de la restauración de los Borbones, de Alfonso XII, y bueno, de alguna manera sobrevive a Primo de Rivera, ¿no? Y otra vez empieza a tener auge en la Segunda República, ¿no? La Segunda República del 31 bueno, digamos al 36, porque en el 36 pues estalla la guerra civil y yo creo que ya ahí el krausismo y otra vez se va para atrás, Mm. pero sobre todo los primeros años de la Primera República, de la Segunda, perdón, de la República de Hazaña, de todo este periodo
de Machado, que era krausista, de Unamuno, ¿verdad? Ujú. Eh, y entonces yo creo que es muy, muy, muy importante el papel que jugaron las repúblicas en cuestiones del krausismo, en Mm. relación a la enseñanza del krausismo, porque yo creo que son periodos de, de libertad, no sé, al menos así es como se ve desde fuera, y donde a lo mejor era más fácil en estos periodos que son muy cortos, pero era más fácil promover este tipo de educación libre. No sé qué opinas tú, Vicente, de ello. Bueno, yo creo que el problema que había en la educación en aquella época en España es que en buena parte, aunque seguramente lo hacían bien, era que la educación dependía de la iglesia. Exacto. Entonces la iglesia pues tenía su punto de vista. Podían formar buenos seminaristas, buenos curas o buenos profesionales en otros ámbitos, pero claro, tenían sus limitaciones por ser el tipo de personas o de colectivo que era. Luego había amplias zonas rurales en las cuales no había escuela, pero esto se ha mantenido hasta prácticamente los años 70 en España. A partir del año 70 prácticamente el analfabetismo desapareció, pero yo recuerdo cuando yo era pequeño, gente que llegaba de la zona sur de España o de Extremadura, no sabían leer ni escribir. Yo con 5 o 6 años les tenía que escribir las cartas, o cuando recogían las cartas del buzón me decían, niño, ¿me puedes leer la carta? A mí me chocaba muchísimo, porque por ejemplo en Castilla esto no ocurría. Entonces, pues bueno, las misiones pedagógicas lo que consiguieron fue a través de la instrucción de la República, con el apoyo de la República, pues que encargaron a Bartolomé Cosío, pues toda la historia esta de las misiones, pues llevar un poquitín la cultura de la ciudad o de los centros de cultura al campo. ¿Por qué? Porque en la ciudad, aunque la gente fuera, las personas fueran más o menos analfabetas, tenían acceso ya, por ejemplo, al cine. Tenían acceso a ir paseando por la calle y ver anuncios. Tenían acceso a ver las tiendas, la moda que llegaba de París. O sea, que aunque no tuvieran una formación cultural amplia, vivían, estaban en el mundo. Cosa que en determinadas zonas rurales de España prácticamente se puede decir que vivían pues de la misma manera que habían vivido sus antepasados en la Edad Media. Las misiones pedagógicas, hay que ver algún documental, la cara de las personas merece la pena, ¿eh? Ver la cara que ponían cuando veían una obra de teatro, cuando veían pues alguno de estos cuadros que dices tú. Es que yo creo que ni se les había pasado por la cabeza que existía esa Exacto. realidad. Exacto. Y ahí está la gracia, pues que la República intentó con unos medios, bueno, los que tenían en la época, pues prácticamente a base de camionetas, pues llevar esa cultura que la gente que vivía en ciudad, que hay que recordar que en aquel momento los porcentajes de gente urbana no eran los de hoy en día. Mucha gente vivía en el campo y vivir en un pueblo suponía estar completamente aislado. O sea, el que nacía en un pueblo, nacía, vivía y moría allí. Quizás los hombres, como mucho, salían fuera a hacer el servicio militar. Claro. Pero Muy, muy medieval, ¿no? sí, sí, era así. Bueno, ellos no se daban cuenta, tenían lo que necesitaban para vivir Claro. y ya está. El domingo iban a misa y punto. Ahí se acababa todo, toda la vida. Lo demás era trabajar, trabajar y trabajar. Es como este relato de la cueva de Platón, ¿no? De alguna manera Sí, el asomarse un krausismo, poquitín a la el sombra. krausismo es como que el que se asomó y luego lleva y hay luz, ¿no? Y trae Claro, pero si tú quieres ser liberal o ilustrado, tienes mm, que conseguir que una buena parte de la población sea ilustrada. Si nada más son exacto, ilustrados los que viven en la ciudad, el campo siempre va a ir por detrás. claro, Y a la que haya exacto. determinados cambios ideológicos, la gente del campo te va a decir, no, esto que me dices tú no es así porque No ha sido así concuerda toda la con mi... vida y ahora no Ujú, me lo vas a cambiar. Entonces exactamente, tienes que, sin adoctrinar, tienes que exactamente, educar. O como mínimo enseñar exactamente. la otra realidad que existe también. Exactamente. Sí, exactamente. Y no llegar como los Borbones, como mencionábamos, así de Sí, golpe a imponer, sino a que, imponer. y yo creo que el krausismo era lo que trataba, es decir, sí, vamos a hacer estas misiones pedagógicas, pero no venimos a imponer, venimos a exponer. Exactamente, eso sería Y, la... ahí, y eso que mencionas de
de ver a la gente y ver sus rostros y todo. Sí hay documentales donde sí hay escenas de que amigos búsquenla. Voy a buscarla, Vicente, por ahí a ver qué me topo en YouTube, a ver si lo puedo dejar ahí en el link. Sí, yo creo que es Eh, una buena idea. sí, para que se vea un poquito lo que esto de llevar la cultura a los pueblos. Bien, ¿qué más, Vicente? Bueno, tenemos la Segunda República, la República de Azaña, ¿no? De Machado, que yo creo que promueven bastante esto del krausismo. Y luego tenemos la dictadura franquista, pero ahí en ese inter, pues tenemos la institución libre de enseñanza, ¿no? Que tenemos de donde salen, pues, Dalí, sale García Lorca, sale Luis Buñuel. Ahora, ¿tú crees, Vicente, que el krausismo fue fundamental para la creación de estos grandes genios de la cultura española o tú crees que haya sido algo como aleatorio el que se hayan... Hombre, si sucede una vez, puede ser casualidad, Ujú, pero si en el mismo lugar exacto, coinciden Unamuno, Fayer, Dalí, Buñuel, Lorca y luego toda una gran serie de ingenieros y de técnicos que no son conocidos porque su trabajo no tiene esa parte pública, claro. yo creo que no fue casualidad. Estaba detrás esa filosofía y ese método de enseñanza. Vamos, yo creo que las casualidades existen hasta cierto punto. Cuando se juntan tantas personalidades en el mismo sitio y en el mismo momento, Luis, yo creo que no puede ser casualidad. Yo creo que no fue casualidad que en la misma calle vivieran Lope de Vega, Quevedo y Góngora, ¿no? Pues, Y Cervantes, ¿no? Por ahí. y Cervantes, sí, sí. Bueno, si no en la misma calle, en el mismo barrio. Pues tampoco creo que fuera casualidad que se juntaran pues toda la generación del 27 Ujú. y los Ortega, también que de Ortega alguna también manera estaba por viene allí. sí, No fue casualidad. No sé si todo el mérito fue del krausismo, evidentemente una parte es pero suya. al menos sentó las bases, ¿no? Sí, Para, una parte sí que es su mérito, ¿eh? Seguro. no fue casualidad, sino que fue causalidad, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, Vicente, pues me parece que hemos terminado. Sí, bueno. Lo íbamos a dejar en 50 minutos y ya llevamos una hora y media. No sé si quieras agregar algo más, algo que se nos haya pasado o algo que tú traigas por ahí que no hemos Bueno, lo único mencionado. hacer un recordatorio que a veces se confunden las misiones pedagógicas con el teatro universitario de García Lorca de la Barraca y eran Ujú, cosas distintas. El teatro universitario tenía intereses más artísticos y las misiones claro, pedagógicas eran pues, sencillamente acercar la cultura al pueblo. Utilizaban medios similares porque Lorca cuando iba con su grupo de la Barraca, pues lo que hacía es ponía obras de teatro, pero no fue exactamente lo mismo ni los dirigían las mismas personas. Y únicamente pues señalarlo porque a veces se confunden las misiones pedagógicas y la Barraca de García Lorca. así es, Vicente. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, Vicente, es un honor realmente hacer este proyecto contigo. Pues nos vemos en una semana y ahí vemos de qué podemos hablar. Ahora me gustó bastante la emisión. Espero que a nuestros amigos les guste. Así que pues nada, muchísimas gracias y Vicente, que tengas muy buena semana. De acuerdo, pues nada, intentar, bueno, lo que intentamos Luis y yo es un poquitín como el krausismo, ¿no? Abrir esa ventanita para que luego vosotros os asoméis pues, a esos documentales de las misiones pedagógicas o busquéis información de la institución libre de enseñanza y que veáis bueno, que ha habido momentos de la historia de España en las que se ha brillado por mérito propio. No, y muchas veces, ¿no? Y muchas Sí, veces es hablaba Sánchez Dragó el otro día de los libros que ha escrito y dice que le falta uno por escribir, que es la España épica, ¿no? Es sí, decir, porque pues hay bastante heroísmo por ahí. Y no, claro, ha habido, muchas veces se habla mal del país, ¿no? O de fuera, pero escuchas malos comentarios, pero
es interesantísima esta historia, ¿no? Como en todos los países hay cosas buenas y hay cosas malas, pero, pero bueno, la ilustración en España pues fue bastante importante, la del siglo XVIII. Y bueno, todos estos movimientos del krausismo, todo esto, el movimiento de la generación del 98, que está relacionada con el krausismo, todas las generaciones literarias, los grandes artistas que han dejado huella en, no nada más en el mundo de habla hispana, sino pues ahora sí que en todo el mundo, ¿no? Así que muy bien, Cervantes. Tenías, es que quería mencionar, iba a decir como Cervantes, ¿no? Que es pues considerado quizás el mejor novelista, muchos lo consideran a nivel mundial, pero bueno, Vicente, Adiós. casi Cervantes. Eso. Bueno, pues adiós. Que tengáis buena semana. Igualmente, Vicente, un abrazo.